Las locaciones en el bajo presupuesto. Ya dijimos que se tendrían que reducir al mínimo. En una locación se han hecho grandísimas películas. 12 hombres en pugna, como se llamó en español, pues es una película en una sola locación. Y hay muchas películas hechas en una locación que son una maravilla. Ese es bajo presupuesto, pues en 12 hombres en pugna no, porque estaba Henry Fonda, entonces pues vale mucha billete. Pero el asunto es, hemos de tener un número limitado de locaciones. Después, ¿qué más tenemos que nos conviene en el bajo presupuesto? Los exteriores. Los exteriores día son perfectos, porque el exterior día pues no es sino coger la cámara, tus actores, y te vas a pasear por ahí a ver que digan lo que tengan que decir, si lo has planificado pues en esos exteriores. ¿Qué más puedes tener de locaciones? Grandes paisajes. Y eso sí, también solamente se necesita tener ojo, algo de transporte, y te puedes hacer una road movie con 2 personajes y te vas a pasear por Colombia, que es bellísima, y si tienes la historia realmente profunda y la historia conmovedora, te va a funcionar sí o sí, porque ya tienes todos los elementos, pues ya tienes una visual maravillosa y tienes unos personajes que también son potentes, entonces ya tienes una película que podría funcionar y podría ser realmente de bajo presupuesto. Es trasladarse, sí, significa trasladarse, pero también significa tener todo bajo control, en el sentido de que no tienes que estar pensando si llegamos a la locación, si nos abren o si tal, porque entonces, ¿qué pasa con las locaciones que son necesarias y que son en interiores? Ahí tenemos un asunto, y es que en lo posible hay que hacerlo con gente, familiares, conocidos, que les presten realmente las locaciones y que ustedes puedan hacerlo y tenerlo tan planificado y tan perfectamente estudiado y tan perfectamente estructurado, que pueden hacerlo en el tiempo en que les prestan las locaciones. Normalmente cuando se prestan las locaciones que son públicas o tal, pues de noche. Entonces, si tienen escena ahí, entonces ya hay un incremento en el costo de la iluminación. Entonces hay que saber exactamente qué, desde la escritura, y aquí está otra vez ese asunto, desde la escritura, o sea, el bajo presupuesto lo que tiene es ser previsivo, pensar desde antes, y si desde la escritura nosotros preveemos que hay una locación que la necesitamos sí o sí y que esa es fundamental para contar nuestra historia, tenemos que entender que tenemos que tener también acceso a esa locación, porque de nada vale pensarnos en una locación que sea la ideal si no tenemos acceso a esa locación. Hay que pensar siempre en las posibilidades de ver dónde tenemos acceso a esa locación, y eso es un asunto que el productor de bajo presupuesto tiene que saber ver muy bien también, en el sentido de, podemos hacerlo en esta locación y podemos hacerlo en esta locación, no nos cuesta tanto, o nos la dejan gratis, o es la de mi tío, o es la de mi primo segundo, o es la de alguien cercano que te permita poder rodar ahí sin ningún inconveniente. Es también importante asegurarse de que las locaciones funcionen tal y como nos dijeron cuando fuimos a negociarlas. ¿En qué sentido? En que si son 8 horas, pues se cumplan esas 8 horas. Y sabemos nosotros que si tenemos 8 horas, pues tenemos que estar 1 hora antes de que nos abran la puerta para ir seteando todo desde fuera y tal. Y apenas abren la locación, pues nosotros poder entrar y cumplir en los tiempos. El gran problema que suele suceder es que llegas a la locación, empiezas a rodar y te quedas corto. Y entonces o tienes que pagar más, o tienes que empezar con un asunto de una negociación ya, o señora nos deja 1 hora más y tal, con lo que eso trae como inconveniente que empezamos a tener asuntos que dañan la atmósfera en el set. El set de rodaje tiene que estar totalmente libre de cualquier asunto que tenga que ver con presiones de producción o con presiones de tiempo. El set de rodaje es un espacio, ahí sí, pues no me gusta mucho la palabra, pero sí es un espacio sagrado, porque es donde se vuelve realidad la imagen.
y ese set tiene que respetarse porque es un espacio de creación en el cual tú creas tu mundo y tu universo. Y cuando empiezan a llegar ruidos del exterior que tienen que ver con la producción, porque te tienes que ir, porque ya casi tal, lo único que haces es terminar acelerando un proceso que requiere, para que sea perfecto, requiere de un tiempo también determinado, y determinado ya desde antes en el guión técnico. Si desde el guión técnico te das cuenta que no vas a alcanzar a cumplir el plan de rodaje determinado que te dice, hey, tienes que rodar 10 planos sí o sí, y tú desde el guión técnico lo tienes clarísimo, pues vas a llegar a rodar esos 10 planos sí o sí, esos 10 planos. Entonces, si tú lo tienes totalmente pensado, ya vas a saber desde antes si a ti te sirven las 3 horas que te están dando en esa locación, o las 4 o las 5 horas que te están dando en esa locación, si las puedes realmente hacer en ese tiempo, puedes hacer los 10 planos que tienes que hacer. Y para eso, otra vez nos devolvemos desde antes. Si tenemos todo el asunto planificado, podemos saber exactamente que sí lo podemos hacer en ese tiempo, en esa locación, para poderlo hacer con total comodidad y, como digo, respetando el espacio sagrado del set, en el cual nada puede interferirlo, porque es un espacio de creación donde varios profesionales estamos creando un universo que antes de nosotros no existía y que después quedará en la memoria a través de una narración audiovisual.